Estamos estudiando un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del cuarto Rebbe de Chabad, el Rebbe Maharash, Rebbeinu Shmuel, sobre Parshas Lech Lecho. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, Lech Lecho me arzejo, mi moladetejo, del lugar donde naciste, mi beisabijo, de la casa de tu padre, el Aretz asher areka, a la tierra que te voy a mostrar. Y el Rebbe Maharash planteó básicamente dos preguntas. Primero que nada, porque dice Lech Lecho, ve hacia ti. Aparentemente debería decir Lech, ve, me arzejo, de tu tierra y etcétera. ¿Qué hace la palabra lejó, para ti, hacia ti, etcétera, en el medio? Esta fue la primera pregunta. Y la segunda es sobre el siguiente versículo, donde Dios le promete a Abraham: te voy a hacer un gran pueblo, te voy a engrandecer y te voy a bendecir. Abraham no necesitaba todo esto. ¿Le importaba la fama? Bien, la primera respuesta que el Rebbe planteó: ¿por qué dice lej lejó, ve hacia ti, para ti, etcétera? Porque en realidad hay ciertas letras en el alfabeto hebreo que son dobles. La mem, la nun, la jaf, etc. Estas letras dobles indican, aluden a Geula, a redención. Entonces el viaje de Abraham desde Ur Kasdim hacia Eretz Israel, etc. Este es el comienzo de la Geula, el comienzo de la redención. En donde hay un golus, hay un exilio, hay una posterior redención. Ahí empieza, por eso Dios le dice lej lejo, tenía que haber algo doble. Tenía que expresar el concepto de, a través de irte de tu tierra, etcétera, ahí empieza la redención. Perfecto. Esa fue la primera respuesta. Después el Rebbe trae un comentario del Alshich, Moshe Alshich, en donde él dice que Dios le está diciendo a Abraham: ve hacia ti. Lej lejo. La forma de crecer, la forma, así explica el Rebbe, de poder estudiar Toira como corresponde, de poder cumplir los preceptos como corresponde, es primero, lejo, kumilach, el Rebbe trae un versículo de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, tenés que levantarte hacia ti, tenés que ir a tu propia raíz. Y el Rebbe explicó: hay una neshama como está arriba, el alma como está arriba, el alma como está abajo, y tiene que haber una conexión. ¿Cómo se reconectan, por así decir? Cómo se unen el alma como está arriba con el alma como está, con el alma como está abajo, a través de tefila, a través del rezo. ¿Por qué? Porque el rezo es, como dice Yaakov, Sulam Mutzav Arzav Roisho Magia Shomaima. Es una escalera que está clavada en la tierra y en la parte de arriba llega hasta arriba de todo. Y esto es lo que une aquello que está en la tierra, el alma como está investida dentro del cuerpo, con aquello que está en los cielos. El alma como está por encima, trascendiendo al cuerpo. Y este es el concepto de tefila. El Rebbe explicó diferentes niveles de tefila, y el Rebbe explicó también que tiene que ver con clavado en la tierra. La tierra tiene que ver con vida, Eretz Haim, Jochma, sabiduría, tiene que ver con vida también. Por eso Jochma Tehai Baalea, la Jochma, la sabiduría, da vida a quien es dueño de la sabiduría. Y esto también nos explica un Midrash, así explicó el Rebbe, de que cuando el relato de la creación dice Toitze Aretz Nefesh Chaya, que saque la tierra un alma de vida, esto se refiere al alma del primer hombre, al alma de Moshiach también. Y esta es la razón por la cual el concepto de la Neshome, el alma, viene a través de sabiduría, se expresa y se genera en el mundo a través de Jochma, de este nivel de sabiduría que está relacionado con Eretz, con la tierra, que es el nivel de Malchus también, ¿no? Que diferentes cuestiones que fueron explicadas en la clase anterior. Y esto lo que quiere decir que Dios le dice a Abraham: Mei artzejo, que te tienes que ir de tu tierra. Para poder llegar a tu propia esencia, tenés que salir de tu tierra. ¿Qué significa tu tierra? El concepto de Eretz, tierra, es cumplir la voluntad de Dios. Así dicen nuestros sabios en el Midrash. ¿Por qué la tierra de Israel se llama Eretz, la tierra? Porque Ratzesa es la misma raíz que Eretz en hebreo, porque corrió lazos Retzenkoina para cumplir la voluntad de su creador. Quiere decir que todo aquello que corre para el otro lado, por así decir, contra la voluntad del creador, es otra tierra. Hay una tierra de Kedusha, de santidad, Eretz Israel, representada por Eretz Israel, y hay una tierra que no es Kedusha, no es santidad, representada por Eretz Shinar, la tierra de Babel, de Babilonia, la tierra de Shinar. Entonces acá Dios le está diciendo a Abraham: Mei artzejo, tenés que salir de tu tierra, que entre paréntesis no está en el Maimon, no está en el discurso, pero para entender, interesante, Abraham Avinu, nuestros sabios dicen que era Seichel Hanelam Mikol Rayon, el intelecto de Abraham Avinu era un intelecto oculto de todo tipo de captación. Nadie puede llegar a entender lo que Abraham Avinu entendía. Y sin embargo Dios le dice: Lech lecho me artzejo, ¿querés empezar a servir a Dios? Tenés que dejar todo esto que ya sabes hasta ahora. Nuestros sabios dicen que a los 3 años Abraham Avinu ya reconoció a Dios. La captación intelectual de Abraham era increíble.
Y sin embargo Dios le dice, lech lecho me artzejo. En comparación a lo que es el servicio a Dios, todo lo que vos sabés, todo lo que vos entendés, todo lo que vos sentís, etc., es artzejo. Es tu tierra, pero no es la tierra que representa la voluntad de Dios. Incluso Abraham Avinu tenía que salirse de todo lo que él entendía y captaba, etc., para realmente empezar a servir a Dios. Esto es desde el capítulo 1 hasta el capítulo final del capítulo 3. Hoy vamos a hacer el capítulo 4 y 5 y con esto vamos a terminar el Maimer, Dios mediante. El discurso. Continúa el Rebbe explicando, una vez que dijimos qué significa Leich Lecho, ve hacia ti, unión de la neshama, como el alma como está arriba, el alma como está abajo, tfila, el rezo, y esto te permite tener hayus, energía en toira y mitzvahs, etc. Una vez que explicamos esto, el versículo sigue, mi veis abijo, tenés que irte de la casa de tu padre. Interesante que el Rebbe no explica mi molad de tejo, de dónde naciste. Hay otros maimores hasides, otros discursos hasídicos que explican que esto se refiere a las midois, a las cualidades emocionales, a las costumbres que la persona tiene y ya vive de esa manera. Tenés que dejar esto de lado también. Pero bueno, en este Maimar nos explica esto. Mi veis abijo, tenés que irte de la casa de tu padre. ¿Qué es la casa de tu padre? Está escrito, dice el Rebbe, está escrito un pasuk en los profetas, un versículo en los profetas. Del otro lado del río, se refiere al Éufrates, digamos hacia el norte, Yoshvu Abaiseijem, estaban asentados sus padres desde antaño. Terach, que era el padre de Abraham, venía de ahí del norte, por así decirlo, que sería el norte de Siria, Irán, Irak, por ahí, del norte. Entonces, el punto clave acá es Be'eiveranar, del otro lado del río. ¿Y qué significa del otro lado del río? Es como Oivrei Derech, como aquellos que pasan por el camino. Eiver, Oiver, es todo el mismo concepto. Be'eiveranar significa del otro lado del río. Oivrei Derech significa aquellos que pasan por el camino, pero Oivrei también significa aquellos que transgreden. Aveira significa una transgresión. Es decir, ¿qué significa pasar por el camino? No solamente pasar por el camino, sino que traspasan el camino. Oivrim al derech Hashem, traspasan, transgreden el camino de Dios. Quiere decir que los antepasados nuestros, que se refiere específicamente a Terach y los que están para atrás, el padre de Abraham, no eran monoteístas, no estaban de acuerdo con Abraham, incluso intentaron matarlo a Abraham. Eran Oivrei derech Hashem, transgredían el camino de Dios. Eso es Be'eiveranar, del otro lado del río. Y por eso aquello que está escrito del otro lado del río se asentaron sus padres, sus antepasados, es decir, que transgredían el camino del Nahar, del río, Be'eiveranar, del otro lado del río. ¿De qué río estamos hablando? Del río que sale del Gan Eden. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, el mismo concepto. Hay una conexión con Dios. Hay un camino, digamos, que lleva a Dios. Hay un río que es la dirección a través de la cual llegamos a Dios y nos conectamos con Dios, etc. Pero los antepasados nuestros, el padre de Abraham particularmente hablando, era Be'eiveranar, estaba del otro lado del río. No estaba interesado en esa conexión con Dios. No estaba interesado en cumplir los preceptos, sea lo que fuera que había en ese momento, etc. Y ellos estaban sentados en este nar, en este río, asentados en este río que está frente a un río de Kedusha, como dijimos antes, de santidad. Como dijimos antes, está la tierra de santidad, tierra de impureza. El nar, este río, podemos decir que sale del Eden, que sale del Gan Eden, del paraíso, sea lo que fuera que quiere decir. O sea, que hay una conexión con Dios, Kedusha, santidad. O podemos decir que era Be'eiveranar. No, yo estoy pasando por el otro lado, yo traspaso esto, no me interesa aquello que sale del Gan Eden, aquello que está conectado con Dios. No me interesa, yo lo traspaso, transgredo. Y así lo mismo está escrito sobre Bilam, un profeta no judío, sobre quien está escrito, que venía de la ciudad de Psoir, Asher Alanar, que estaba sobre el río, es decir, el río de impureza, contrario al río que sale del Gan Eden, del paraíso, que es el concepto de, como dijimos antes, Be'eiveranar, que está traspasando el río, Oivrei derech, aquellos que traspasan el camino, que no quieren estar en ese camino. Porque Terach era Oivrei retzoino, como dice el Midrash, Terach era una de las personas que transgredía la voluntad de Dios, no estaba interesado en conexión con Dios. Y por eso está escrito al principio, Dios le dice a Abraham, lech lecho mei artzejo,
lo primero que tenés que hacer tenés que llegar a tu propia esencia. ¿Cómo se hace esto? Mei artsejo, a través de tu tierra. Es decir, salí de tu tierra y conectate con Dios. Tus pasiones, tus intereses, déjalo de lado. Y después dice, el Rebbe pone, etcétera, humideis abijo, de la casa de tu padre. Que acabamos de explicar, la casa de tu padre representa la transgresión de la voluntad de Dios. Salirse del camino que lleva a Dios, que viene de Dios, como sea, para estar en otro camino, en el que está enfrente, por así decir. Y así también en la tfila, primero que nada, porque dijimos que la tfila, el rezo, la oración, etcétera, era la forma de conectar la parte de arriba del alma, la parte de abajo del alma. El mismo concepto se tiene que aplicar a lo que Dios le está diciendo a Abraham. ¡Ey! Ve hacia ti. ¿Cómo? Con tfila. Pero tenés que dejar primero tu tierra, tus pasiones, etcétera. Tenés que dejar la casa de tu padre. Es decir, transgredir, la voluntad de transgredir justamente la voluntad de Dios, el deseo de Dios. ¿Cómo se aplica esto al rezo? El Rebbe dice, lo primero que tiene que haber en el rezo es otro versículo. Tenés que olvidarte del salmo, dice. Olvídate de tu pueblo, olvídate de la casa de tu padre. Es decir, olvidarse de todas las pasiones de este mundo. Y a través de la tfila, a través de la oración, la persona une el alma, cómo está investida en el cuerpo, con la raíz de su alma, etc. Entonces acá el Rebbe lo aplicó a la tfila. Lo primero que uno tiene que hacer, o por lo menos parte de la preparación para, obviamente este discurso no es todo un discurso entero sobre el concepto de la preparación para la tfila, no ese es el punto. Pero el Rebbe menciona, de hecho, el Rebbe dice, mitjila, primero, para hacer tfila, primero, no sé qué viene exacto, primero, qué viene después, etcétera, no importa el detalle, pero primero, dice el Rebbe, tenés que olvidarte de las pasiones de este mundo. No podés conectarte con Dios si estás conectado a las pasiones de este mundo. Dicho de otra manera, no podés conectarte arriba si estás enganchado abajo. Nunca vas a poder volar. Es como un pajarito que tiene las piernas atadas, las patitas atadas, y quiere volar y mueve las alitas, pero no va a llegar a ningún lado, porque está atado. Esto es lo que el Rebbe está diciendo básicamente, según como yo lo entiendo. Y después Dios le dice a Abraham, voy a hacerte un gran pueblo. Que esto viene a responder la segunda pregunta que hizo el Rebbe al comienzo del discurso. ¿A qué le importa a Abraham todas las bendiciones que Dios le iba a dar? No necesitaba ni la fama ni nada por el estilo. Ok. Explica el Midrash. Voy a hacer de ti, dice Dios, voy a hacer de ti un gran pueblo. ¿Qué significa voy a hacer de ti? Es como dice el versículo, que Dios, Asher Asa es Moishe, Elohim Asher Asa es Moishe, el Señor que hizo a Moishe. ¿Qué quiere decir hacer a una persona? Ok, Dios nos crea, esto es obvio, no estamos discutiendo esto. Pero es extraña la expresión, Dios que hizo a Moishe, que envió a Moishe, que bendijo a Moishe, que le enseñó Toira a Moishe, que le dio la Toira a Moishe, pero que hizo a Moishe, suena raro. Lo mismo pasa acá, voy a hacer de ti un pueblo grande. ¿Cómo hacer? Voy a bendecirte, voy a darte, Pero hacer de ti, ¿qué representa esta palabra, el verbo hacer en este versículo? Como dice el Midrash, de vuelta, Dios que hizo a Moishe, y del Midrash explica, voy a hacer de ti una criatura nueva, algo nuevo. Algo que es totalmente diferente a lo que era antes. ¿Qué significa esto? Y la explicación es, nuestros sabios dicen que Abraham Avinu cumplió toda la Toira. Abraham, nuestro patriarca, cumplió toda la Toira, incluso antes de ser entregada. Y aparentemente esto no se entiende. ¿Qué sentido tiene decir que Abraham cumplió la Toira? Hay muchas mitzvahs que no tenían ninguna posibilidad de ser cumplidas en ese momento. No existían en ese momento. Y el Rebbe da un ejemplo. Como la mitzvah de tfilin. Tfilin es con las cajitas negras en la cabeza, en el brazo, sobre lo cual está escrito Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. En esas cajitas, ¿qué está escrito? Que Dios nos sacó de Egipto. Y en ese momento, en la época de Abraham Avinu, todavía no existía el exilio en Egipto. Entonces tampoco tiene sentido decir que Dios nos sacó de Egipto, ni Moshe Rabbeinu, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo es que Abraham se ponía tfilin? No tiene sentido. Sino que el asunto está escrito en el Zohar, que en general el concepto de Toira y Mitzvahs, ¿para qué estudiamos Toira, para qué cumplimos Mitzvahs? Es Leaskono Raza de Shema Kadisha. Es reparar el secreto del santo nombre de Dios. Esto es lo que dice el Zohar. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe va a explicar. Que esto se refiere a 7 nombres que no se pueden borrar. Hay 7 nombres específicos de Dios que son considerados santos, y por lo tanto, si uno los escribe, es una transgresión borrarlos. Está mal.
hay que enterrarlos de una forma adecuada, etc. Tenemos que entender cómo es esto que hay 7 nombres que no se borran de Dios. Está escrito en otro lugar, en el Midrash, hasta que Dios no crea el mundo, estaba Él y su nombre, Ushmoy Bilbad, solo Él y su nombre en singular. Suena de aquí que hay solamente un nombre de Dios. Entonces, ¿cómo me está diciendo que son 7 nombres de Dios? Si en realidad hay uno solo. La explicación es, todo esto de los nombres de Dios, nos metimos en esto, porque todo el concepto de Torah Mitzvahs es reparar el nombre de Dios. Y con eso vamos a entender que significa que Abraham cumplía los preceptos. Vamos a ver. El asunto es, estos 7 nombres que no se pueden borrar representan 7 midois, 7 cualidades emocionales que en la práctica son la parte de la estructura de la creación del mundo y a su vez son parte de la estructura del alma misma. Porque el alma está para reparar justamente el mundo, entonces tienen la misma estructura, son paralelos. Como está escrito, Lejo Hashem HaGedula, Dios, tuya es la grandeza, etc., que básicamente se refiere a 7 cualidades emocionales que se conocen también como 7 sfirois, 7 emanaciones divinas, que en la práctica las cualidades emocionales del alma se desprenden de esas emanaciones divinas. Como dije antes, la estructura del mundo es la misma que la estructura del alma. ¿Cuáles son cada una? No importa el detalle. Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchus. Son 7 nombres en hebreo. No es el asunto de este Maimar explicar cada una de las expresiones divinas. Sea como fuere, son 7 cualidades. De vuelta, parte de la estructura del mundo y a su vez parte de la estructura del alma. En realidad, la esencia de la luz infinita de Dios, no, como dice el Zohar, no tiene ningún tipo de mida, ningún tipo de forma, ni medida, ni estructura, no tiene nada. La esencia de Dios no la podemos definir. Esto es justamente por la cual es la esencia de Dios. Es indefinible. No tiene absolutamente ninguna comparación ni ningún nivel de conexión con las cualidades emocionales, porque las cualidades emocionales solamente tienen que ver con el mundo, como Dios crea el mundo, justamente la estructura del mundo. Que para que exista un mundo como lo conocemos, tiene que ser a través de midois, de cualidades, donde Dios se expresa como bondadoso, Dios se expresa como severo, y así sucesivamente. Pero la esencia de Dios no tiene absolutamente ninguna mida. Mida en hebreo significa cualidad o medida, es básicamente la misma palabra. Y esto es lo que nuestros sabios dicen, en donde encontrás la grandeza de Dios, ahí también encontrás, en el Talmud dice, la humildad de Dios. ¿Qué significa esto? Que la proyección de la luz infinita de Dios para expresarse como grandeza, oh, Dios es grande y poderoso, infinito, etc. Esto no es más que es rebajarse para Dios, es un descenso para Dios, es bajar de su infinitud a decir grandeza. Y nosotros miramos la grandeza de Dios y decimos, wow, es Boire Oilom, es el creador del mundo y es increíble, es infinito. Para Dios eso es todo lo que tenés para decir de mí. Me estás despreciando. Esa no es mi verdadera alabanza. Por eso, donde encontrás la grandeza de Dios, cuando uno analiza la grandeza de Dios y se sorprende y se maravilla por lo increíble que es Dios, eso no es la verdadera grandeza de Dios. Es lo que nosotros entendemos de lo que es la grandeza de Dios. Por eso, entre paréntesis, aquellos que se refieren a Dios solamente como Boire Oilom, Borei Olam dice esto, el creador del mundo dice esto, el creador del mundo dice lo otro. ¿Creador del mundo? Esto es insignificante para Dios. ¿Eso es una alabanza de Dios? Es como un maestro que supuestamente es el premio Nobel de física, yo qué sé, y se sienta a dar una clase y dice buen día. Y todo el mundo, ¡qué increíble sabiduría! El maestro dijo buen día. Todavía no enseñó nada de lo que sabe. Y es un genio de aquello por lo cual ganó el premio Nobel, etc. Y solamente me alabaron porque dije buen día. Es un insulto. Buen día no demuestra la grandeza de nadie. Todo el mundo sabe decir buen día. Lo mismo pasa con Dios. Borei Olam, Borei Oilom, creador del mundo. Eso no es no es grandeza para mí. Para Dios, ¿no? Nosotros podemos hablar todo el día y no creamos nada. Y por eso está escrito que hay 7 midois, 7 cualidades emocionales que son, entre comillas, una bajeza para Dios, es rebajarse a sí mismo, expresarse de esa manera. Es como un padre que juega con su hijo y dice, hola, 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 y juega con el niño y se tira en el piso y anda con los trencitos. Y este hombre, cuando está en su empresa o lo que sea, es el jefe y maneja miles de personas. Y tiene una fortuna impresionante. Y su palabra se cumple. Y ahora está tirado con el nene jugando, hola, hola, con el trencito y con los cochecitos. ¿Esa es la grandeza de este hombre?
que entre paréntesis, dentro de paréntesis, podemos decir, a pesar de ser todo eso, está con su hijo y juega y tiene tiempo. Ok, eso es otro asunto y eso es parte de la grandeza, es verdad. Pero cerramos paréntesis. En términos de capacidad, sabiduría, control, gobierno, manejo, etc., ¿su grandeza es jugar con un trencito y un cochecito? Claramente no. Es rebajarse. Esto no es lo que el hombre hace. Lo mismo pasa con Dios. Y estos son los 7 nombres de Dios, las 7 cualidades emocionales que conocemos también, 7 esfiras y qué sé yo, que son 7 nombres que no se pueden borrar. Es decir, son como el nombre de una persona, que es solamente para otro. ¿Para qué quiero yo un nombre? ¿Para qué otro me llame a mí? Pero ese nombre mío no toca mi propia esencia. Yo soy yo y no necesito un nombre. Cuando otro me quiere llamar, dice, Tuvia. Esa es la conexión. Es como yo me muestro hacia los demás. De la misma manera, las cualidades emocionales son solamente hacia los mundos. Para los mundos. Ahora bien, así como un nombre, a pesar de que es solamente para otro, aún así ese nombre se unifica con la persona literalmente, porque la esencia de la persona se proyecta cuando llaman en su nombre. Si alguien grita por la calle Tuvia, yo me doy vuelta, quiere decir que me tocó de alguna manera. A pesar de que ese nombre es solamente una interfaz hacia otro, aún así está conectado con mi esencia también, porque me toca por completo cuando alguien, entre comillas, llama ese nombre, toca ese nombre, dice ese nombre, etc. De la misma manera, las cualidades emocionales, a pesar de que tienen que ver solamente con los mundos, sino la esencia de Dios, y como dice el Rebbe, no tocan su esencia en absoluto, sin embargo se unifican con la esencia de Dios. Y como dice el Zohar, él y sus luces, su energía son uno, él y sus keilim, sus recipientes son uno, etc. Quiere decir que los nombres de Dios, a pesar de tener relación con el mundo, tocan la esencia de Dios también. Están unificados con la esencia de Dios. Y este es el asunto de los 7 nombres que no se pueden borrar, que son 7 cualidades emocionales, midois, etc. Ahora bien, en general, toda la Torah mitzvahs, todo el estudio de Torah, observancia de mitzvahs, como dijimos antes, el Zohar dice que es para reparar las razas de Shema Kadisha, para reparar el nombre de Dios, el santo nombre de Dios, es decir, ¿qué significa reparar? ¿Que está roto? No. Proyectar una energía adicional, esta es la clave, Toisefes Oir, una energía adicional en esos 7 nombres, que es el concepto de los 7 nombres que surgen y son bañados. Ahora explico esto. No dice acá el Rebbe exactamente así, es como yo lo explico. Con este nombre específico que dicen nuestros sabios en el Midrash, hasta que no se creó el mundo estaba él y su nombre solos. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Esto es como si fuese, es un ejemplo nada más. Mi nombre es Tuvia. ¿Qué hago yo? Supongamos, soy rabino y enseño Torah. Mi nombre está, por así decir, tocado, bañado, tiene que ver con estudiar Torah y enseñar Torah. Pero si yo voy a estudiar medicina y me recibo de médico y hago todo el proceso, etc., ahora soy un médico, por ejemplo, médico traumatólogo de los huesos, qué sé yo. Mi nombre ahora también expresa medicina. Antes expresaba solamente ser rabino. Ahora expresa también rabino y medicina. Ahora después voy a estudiar abogacía. Y me recibí, hice todo el proceso, etc. Y ahora mi nombre también tiene que ver con leyes, abogacía, ahora rabino, médico y abogado. Y así sucesivamente. El nombre, por así decir, va tomando otros significados. Es el mismo concepto de cuando una persona es soltero, se casó, ahora estaba casado. Tuvia, casamiento, tiene una esposa, tiene hijos. Tuvia es padre. Es lo mismo, es el mismo concepto. El nombre va siendo como modificado a través de los diferentes asuntos que esa persona representa. Lo mismo pasa con Dios. Hay un nombre esencial de Dios, que es, por así decir, por llamarlo de alguna manera, es difícil decir esta frase porque se puede discutir, pero digamos, expresa la esencia de Dios. Shema Etzem, el nombre esencial, Shema Mefoirash, el nombre claro, abierto, que no sabemos pronunciarlo, etc. Es el nombre de Dios. Pero hay otros nombres también que representan la relación de Dios con el mundo. ¿Cuál es todo el asunto de Torah Mitzvahs, del estudio de Torah, observanza de Mitzvahs? Extraer Toisefes Oir
luz adicional de ese nombre tan especial para que bañe a los otros nombres, para que influya sobre los otros nombres y les dé alguna cosa nueva que Dios no estableció en el momento de la creación. ¿Qué significa que no estableció en el momento de la creación? Justamente, Dios estableció un sistema tal que Él crea un mundo donde su presencia está oculta, pone un hombre sobre la tierra para que sostenga el mundo, mantenga el mundo y proyecte al mundo su nombre esencial. ¿Cuál es? Aquel nombre sobre el cual decimos que antes de la creación estaba Él y su nombre solos. Entonces sí hay un nombre esencial de Dios, que es uno. Pero ese nombre, de ahí se proyecta energía para influir sobre toda la creación, para revelar la presencia de Dios sobre todo el universo. Este es el concepto que dice el Zohar, que todas las Torah y Mitzvot para que son le askana raza de Shem HaKadosh, reparar el secreto de su santo nombre. Es decir, de vuelta en las palabras del Rebbe, Toisef es oír, agregar energía divina en estos 7 nombres que son las 7 cualidades emocionales. ¿Desde dónde surge esa energía divina? De este nombre justamente sobre el cual está escrito antes de la creación estaba Él y su nombre solos. ¿Y cómo se hace esta proyección? A través de Toira. ¿Por qué es a través de Toira? Porque efectivamente está escrito sobre la Toira Hatzva Mudea Shiva. Está como grabada sus columnas de 7. ¿Qué significa el número 7 en este contexto? Son los 7 Sifrei Toira. Decimos en general que la Toira tiene 5 libros. Humash, justamente, son 5 de la palabra Hamesh. Pero en realidad, técnicamente hablando, son 7. ¿Cómo es que son 7? Que esto se refiere a las 7 cualidades. ¿Cuáles son los 7 libros de la Toira? Breishis, el primer libro de la Toira, tiene que ver con Gesed, con bondad, como está escrito, el mundo fue construido con Gesed, con bondad. ¿Ok? Breishis, el primer libro de la Toira, habla de la construcción del mundo. Shmois, el segundo libro de la Toira, habla de Gvura, tiene que ver con severidad. ¿Por qué? Porque al respecto de severidad, que significa Midas ad-Din, es decir, juicio y rigor, también el concepto de Gvura es Tikvoires a Gesed. Es no solamente rigor, como quien dice, retener, sino poder, fuerza, es decir, proyectar bondad con fuerza, con increíble poder. Y este es el poder de Gvura. Gibor es una persona poderosa. Y este es el segundo libro de la Toira. ¿Por qué? Porque el segundo libro de la Toira tiene estos 2 niveles mencionados. Por un lado está Golus Mitzrayim, el exilio en Egipto, así empieza el segundo libro de la Toira, que esto es rigor absoluto, ocultamiento, exilio, dificultades, trabajo duro, etc. Y por el otro lado está en el segundo libro de la Toira Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, que esto es Tikvoires HaGesed, una forma de proyectar el poder de la bondad divina, de sacar al pueblo judío de Egipto. Este es el segundo libro de la Toira, que tiene estas 2 cosas: Gvura, severidad, y Gesed, por el otro lado, bondad. Y el tercer libro de la Toira, el Sefer Vayikro, este libro tiene que ver con Tiferes, con belleza. ¿Por qué? Como está escrito en el tercer libro de la Toira, habla sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo y sobre las ofrendas en el tabernáculo, etc. Tiene que ver con el templo. Y está escrito el versículo, es Beis Mikdosh Afar, mi casa santa, el templo, el Beis Mikdosh Afar, voy a embellecer. ¿Cómo se embellece este templo? A través de korbanos, a través de las ofrendas que ocurrían en el templo. Entonces, el tercer libro de la Toira, que habla de ofrendas, tiene que ver con Tiferes, con belleza. El libro del Bamidbar, el cuarto libro de la Toira, en realidad se divide en 3 libros. Explicar esto alágicamente es un poco complicado. Hay una parsha que tiene unas letras especiales, unas nun, dadas vuelta al comienzo de esa parsha, al final de esa parsha, y fue cuando viajaba el Aaron, dijo Moishe, levántate Dios y que se esparzan tus enemigos, etc. Nuestros sabios dicen en el Talmud que estas frases pueden ser consideradas un libro de la Toira por sí mismo. Entonces, Sefer Bamidbar, el cuarto libro de la Toira, que en general, y ambos conceptos están bien, en general se considera un libro, pero el Talmud dice que son 3 libros, ambos conceptos están bien. En este caso el Rebbe los está explicando como 3 libros. De vuelta, el cuarto libro de la Toira, el Sefer Bamidbar, se separa en 3 libros, que es el concepto de Netzach, Hoid y Yesoid. El Rebbe no explica cómo y cuándo, yo honestamente no lo sé. Se refiere a Netzach es victoria, Hoid es esplendor y Yesoid es fundamento. O sea, ¿cuál es la conexión? Nicht, no lo sé. Sefer Dvarim, el último libro de la Toira, que es el libro que Moshe Rabbeinu dice antes de fallecer, etcétera, el quinto, lo que sería el quinto libro de la Toira, acá es el séptimo,
Tiene que ver con Malchus, tiene que ver con la palabra de Dios, probablemente, que era Moshe Rabbeinu hablando, el Rebbe tampoco lo explica. Y eso tiene que ver con la palabra, tiene que ver con Malchus. Malchus P, dice el Zohar, es la boca, entre comillas, de Dios. Así como la boca crea, saca a la realidad fuera del cuerpo lo que uno piensa, etc. De la misma manera, Malchus es la herramienta divina para crear el universo. Se llama reinado en español. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que estos 7 libros de la Torá están relacionados con las 7 cualidades emocionales que ya explicamos varias veces, que son las herramientas a través de las cuales Dios dirige el mundo, crea el mundo, etc. Es decir, que a través de la Torá, que esta Torá fue, como dijimos antes, Hatzav Amudei Shiva. Hatzav Amudei Shiva está compuesta con 7 columnas. A través de esto proyectamos luz adicional en las cualidades emocionales, y este es el concepto de los 7 nombres de Dios. ¿Cuáles son los 7 nombres de Dios? El Rebbe explica. El nombre Keil, Aleph Lamed, tiene que ver con Gesed. Gesed Keil Kol Hayom. La bondad de Aleph Lamed, el Todopoderoso, es todo el día. El nombre Elohim tiene que ver con Gvura, con severidad, como los jueces, poder, fuerza. El nombre Avaye, el nombre de 4 letras. ¿Cuál es el nombre? Yo no lo dije antes a propósito. ¿Cuál es el nombre inefable, el nombre esencial de Dios, etcétera? Yud, Kei, Vav, Kei. Son 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Pero este nombre se puede expresar de diferentes maneras. De acuerdo a cómo uno pone los puntitos abajo de este nombre, es el nivel específico al cual se refiere este nombre. Entonces el Rebbe explica el nombre, Avaye, las 4 letras del nombre del tetragramaton. Cuando tienen abajo el símbolo Patach, Patach significa abierto, Pesach, una cosa abierta, que es una rayita que se lee A, Patach. Cuando este nombre está simbolizado o puesto junto con el símbolo Patach, para leer esto representa el nombre de Dios en Jochma, en sabiduría. Es decir, porque la raíz de la Torá es de un nivel muy elevado. Y por lo tanto decimos sobre la Torá que la Torá era el placer de Dios. Yom Yom es un posuk, Yom Yom. La Torá es el placer divino día a día. Y a través de, etcétera. El Rebbe no explica tampoco todos los nombres. A través de esto se repara el nombre Raza de Shema Kadish, el secreto del santo nombre de Dios, etc. A través de la Torá proyectamos a Dios en el mundo. Presencia de Dios, conciencia de Dios, etc. Ahora bien, Abraham Avinu, todo esto era para explicar que Abraham Avinu cumplía todos los preceptos antes de que sean entregados. Y dijimos, pero ¿qué clase de tefilin se ponía? Si tefilin hable de la salida de Egipto, ahí está, esto es lo que está escrito dentro de esas cajitas, y todavía había existido la salida de Egipto. El Rebbe explicó qué es la Torá, qué son las mitzvahs, los nombres de Dios, la proyección de la presencia de Dios en el mundo. Eso es la Torá. Entonces ahora volvamos a Abraham Avinu. Abraham Avinu, a través de los trabajos de él, también espirituales, por supuesto, también reparaba el secreto del santo nombre de Dios. Y también proyectaba luz adicional en los nombres de Dios, etc. Abraham Avinu también hacía esto. Y como está escrito sobre Abraham Avinu, él llamaba en el nombre de Dios en esos lugares. ¿Qué significa llamar? Proyectar. Cuando llamás a una persona, lo proyectás hacia vos, llamás en el nombre de Dios, proyectás a Dios al mundo. Es decir, que él proyectaba la presencia de Dios en el nombre de Dios, propiamente dicho. El Rebbe lo elevó este comentario, este concepto. Vayikra Sham Beshem Hashem. Él proyectó ahí dentro del nombre de Dios. A cada nombre de Dios, como dijimos anteriormente, le fue proyectando energía. Como ya expliqué sobre el nombre de una persona, sobre los trabajos de una persona, si sabe tantas cosas, si hace tantas otras, es padre, es maestro, etcétera, etcétera. Abraham proyectaba en el nombre de Dios. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, que Abraham cumplía toda la Torá, es decir, así como a través de Torá mitzvahs. Proyectamos y reparamos el secreto del santo nombre de Dios, es decir, lo proyectamos en los otros nombres de Dios, les damos otra energía, otra fuerza adicional a lo que Dios establece en la creación. Porque esa es la forma en que Dios establece la creación, que nosotros a través de nuestro trabajo proyectemos su presencia en el mundo. De la misma manera, Abraham vino proyectaba para reparar el secreto del santo nombre de Dios. Y esto es lo que significa, todo esto era para explicar qué significa que Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti un gran pueblo.
Y que Dios le dijo a Moishe, el Señor que hizo a Moishe. ¿Qué significa hacer a una persona? ¿Qué es hacer una persona? Como dijimos anteriormente, Elohim asher asa es Moishe. ¿Qué significa hacer una persona? Para entender esto, hacer. Sobre Moishe está escrito hacer a Moishe y no mandar a Moishe, bendecir a Moishe. ¿Por qué hacer a Moishe? El asunto es aquello que nosotros cumplimos las mitzvahs y a través de esto proyectamos y despertamos Isarusa de Le'eila, un despertar de arriba. ¿Qué significa un despertar de arriba? Es el concepto de nosotros hacemos algo, Isarusa de Le'tato, nosotros nos despertamos y hacemos algo y esto tiene un resultado de arriba. Isarusa de Le'eila, un despertar de arriba. Como por ejemplo, a través de la que nos ponemos tefilin aquí abajo, a través de esto proyectamos que Dios, como dice el Talmud, se ponga tefilin arriba. Que aparentemente no hay absolutamente ninguna relación entre nosotros y Dios. Dios es infinito y nosotros somos finitos. ¿Por qué una acción mía debería despertar un resultado en Dios? ¿Por qué Dios debería prestarme atención? ¿Acaso cuando las hormigas caminan por el mundo llevando hojitas, etcétera, a mí me afecta? ¿Yo voy a hacer algo porque las hormigas caminaron con una hojita más verde o menos verde? No tiene nada que ver conmigo. No hay relación. De la misma manera nosotros somos como hormigas y menos que hormigas frente a Dios. Porque yo haga una actividad aquí abajo, me puse el film, ¿esto tiene que despertar algo en Dios? Claramente no. Efectivamente, para que mi despertar de abajo, y Sarusa del Etatoe, ese es el lenguaje clásico del Zohar y Kabbalah y Hasidus, efectivamente, para que mi despertar de abajo proyecte, y Sarusa del Eila, para que mi despertar de abajo proyecte un despertar de arriba, esto no es una fuerza propia, no es porque yo tengo una capacidad propia, sino que esto es una fuerza que fue dada de arriba, en forma de matana, de regalo. Dios me regaló a mí y a todos los Sidn, a todos los Yehudim, esto en Matan Toira, en la entrega de la Toira. Y a través de los Yehudim al resto del mundo también. Como está explicado en varios lugares, que el concepto de las 7 preceptos de todas las naciones tienen que ver con Matan Toira, con la entrega de la Toira. En ese momento Dios le dio al pueblo de Israel para compartir esto con el resto del mundo. Pero esto es otro asunto, cerramos de paréntesis. Nunca lo abrí, pero lo cierro. Esto es un regalo, el hecho de que, de vuelta, yo puedo hacer una mitzvah. Y mi mitzvah, mi acción aquí abajo, tiene un efecto arriba. Esto es un regalo que Dios nos dio. No es algo propio. Yo no puedo llegar hasta Dios si Él no me dice cuál es el camino y Él no decide por su propia voluntad conectarse conmigo. Entonces, en el momento de la entrega de la Torah fue dada la fuerza para que a través de que cumplir una mitzvah aquí abajo, esto despierta un isaluce de la isla, un despertar de arriba. Y por eso nosotros bendecimos a Dios todas las mañanas. No hice una toira, decimos una braja para estudiar toira, y decimos que la braja termina que Dios es quien da en presente la toira. Es decir, noisen es matana, es el mismo concepto, es un regalo. Matana es un regalo. No solamente Dios nos da la toira, sino que nos regala la toira todos los días. Ahora bien, la toira se llama el nombre de Moishe, como está escrito, Toira Tzibalanu Moishe, la Torah nos mandó a nosotros Moishe, Zichru Toiras Moishe, recuerden la Toira de Moishe. Es decir, la Toira y Moishe están totalmente relacionados. Es decir, que para que podamos proyectar esta fuerza de vuelta, de que mis acciones aquí abajo tengan un efecto arriba, para poder proyectar ese regalo divino, esto es a través de Moishe solamente. Es decir, porque Moishe era una Neshama, tenía un alma muy elevada, de un mundo que se llama el mundo de Toyu, que vino antes del mundo de Tikkun. No importa los detalles de qué es esto, porque el Rebbe no explica todos los detalles acá. Un mundo espiritual extremadamente elevado. De ahí surgía Moishe. Como está escrito, que del agua fue sacado, Minamay Meshisiu, del agua fue sacado, es decir, de un nivel que se llama alma discasio en Kabbalah, el mundo oculto, algo totalmente elevado. Y por lo tanto, justamente Moishe tenía la capacidad de proyectar esa fuerza en cada alma del pueblo de Israel, de manera tal que a través de Isaluce del Etatoe, un despertar de abajo, una acción nuestra aquí abajo, una mitzvah, se proyecta Isaluce de la Eila, se proyecta una energía de arriba. Y esto es lo que está escrito, Haelokim asher asa es Moishe. Por eso está escrito acción, que Dios hizo a Moishe. ¿Qué significa esto? Como decimos,
en el Salmo, Dios es quien hace grandes maravillas. Quiere decir que acción está relacionado con algo que es nifla, algo que es maravilloso. ¿Qué significa maravilloso? Imposible de comprender. Algo que trasciende lo lógico y lo racional, lo normal, por así decir. Porque justamente para que el alma de Moshe Rabbeinu pueda proyectar hacia aquí abajo en un cuerpo, esto es Davar Pelez, algo increíble. El hecho de que haya existido un tipo, que fue Moshe Rabbeinu, cuya alma venía de un lugar tan elevado, que estaba totalmente trascendental del mundo, no tenía nada que ver con este mundo, eso es nifla, es increíble. Y eso es oisen y flois, eso es hacía, la acción. Ese concepto de oisen y flois, etc. Entonces, ¿qué dijo el Rebbe? Básicamente, cuando hablamos de Moshe Rabbeinu, Haelokim asher asa es Moshe, cuando hablamos de Moshe Rabbeinu, que el Señor hizo a Moshe, esto representa que hay algo al respecto de Moshe que es nifla, que esto es un regalo divino, esto es algo que viene de arriba porque Dios decidió de esa manera, que el alma de Moshe Rabbeinu, que era tan elevada, se invista en un cuerpo aquí abajo y en la práctica pueda hablar y pueda compartirnos la toira, etc. Ese es el nifla, esa es la maravilla increíble al respecto de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué dijo esto el Rebbe? Porque estamos tratando de explicar que Dios hizo a Abraham. Dios va a hacer a Abraham una gran nación. Como vamos a explicar ahora. Y en realidad es increíble todavía. Es más sorprendente la maravilla que Dios hace con Abraham que lo que Dios hizo con Moshe. Como está escrito, Dios hizo las dos grandes luminarias. Ahí también hay una maravilla. Ahí también hay el mismo concepto de maravilla. Y en realidad, lo que Dios hizo con Moshe, esta maravilla de proyectar un alma tan elevada en un cuerpo aquí abajo, etc., esto es más increíble y maravilloso que aquello que está escrito. Dios hizo, ahí también está escrito en el relato de la creación, hizo las dos grandes luminarias. También está escrito hacía, acción. Ya dijimos, oisen y flois, hacía, acción, está conectado con nifla, con maravillas. Y encontramos esto en otros lugares también. Por ejemplo, cuando Dios hizo las dos grandes luminarias. Esa acción también fue maravillosa, pero lo que Dios hace con Moshe es más maravilloso todavía. A pesar de que sobre las dos grandes luminarias también está escrito vayas, que Dios hizo, porque es algo pele, es algo maravilloso. Sin embargo, para que se proyecte el alma de Moshe Rabbeinu aquí abajo, es más maravilloso todavía, más increíble. Y por eso está escrito que el Señor hizo a Moshe. Y lo mismo está escrito respecto de Abraham. Haré de ti, voy a hacer de ti un gran pueblo. Como dijimos al comienzo del capítulo, Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nueva criatura. ¿Qué significa esto? Así como Moshe proyectó una fuerza en las almas del pueblo de Israel. ¿Cuál es la fuerza que Moshe proyectó? Porque Moshe tenía esta maravilla que Dios hizo con él. ¿Qué fuerza proyectó Moshe? Que a través de un despertar de abajo, a través de nuestras acciones, se proyecta un despertar de arriba, a través de Isalusa de la Tatoe, hay un Isalusa de la Eilo. Y las mitzvahs aquí abajo, mis acciones aquí abajo, tienen un efecto arriba. Y el Rebbe lo pone interesante. Poyalim le mailo meoit. Tienen un gran efecto arriba. De la misma manera le fue dada una fuerza a Abraham. Voy a hacer de ti un gran pueblo. Le fue dada una fuerza a Abraham. De manera tal que a través de las mitzvahs que hacía aquí abajo, a pesar de que no eran mitzvahs físicas e iguales que las nuestras, pero también tenían un efecto arriba. O sea, lo que Dios le está diciendo a Abraham es: cuando vos, lejo, vayas hacia ti, ¿cómo se hace esto? Meyartzejo, tenés que dejar tus pasiones. Ni veis a vija, volvé al camino que corresponde, deja el camino de tus padres, que era Beiveranar, que era un desastre, etc. A través de esto, veesjo, voy a hacer de ti. Es decir, tus acciones abajo van a tener un efecto en mí. Por supuesto que no en la esencia de Dios, como está explicado en otros lugares, no hay nada que pueda afectar la esencia de Dios. Dios decidió que lo que nosotros hacemos llegue, digamos, hasta cierto punto, le importe a él quiere importarse por lo que a nosotros nos pasa. Ok, esto es otra discusión en otro lugar. Pero el punto de lo que está diciendo el Rebbe es que cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti un gran pueblo, lo que le está diciendo es, me va a importar lo que te pase a vos. Me va a importar que cuando vos hagas una mitzvah,
sea lo que fuere de la actividad que hacía. Por ejemplo, Zohar dice sobre Jacob, que Jacob, cuando hizo todo el proceso con los palos para multiplicar el ganado de Labán, de su suegro, esos palos eran los tfilin. Lo que nosotros logramos con los tfilin, espiritualmente hablando, Jacob lo logró con unos palos. Y después los tiró. Los tfilin no se pueden tirar, porque esos palos no tenían kedusha, no tenían santidad, no proyectó en el mundo físico la kedusha, solamente en el mundo espiritual. Ok. Sea lo que fuere que Abraham hacía, cuando Dios le dijo, voy a hacerte a vos, lo que significa es que le fue dado a Abraham una fuerza para que sus acciones tengan un efecto arriba. Solo que Moisés proyectó esta fuerza en todas las almas del pueblo de Israel. Y al respecto de Abraham, solamente le fue dada la fuerza a él. Y esto es lo que significa haré de ti, yo te voy a hacer a vos una nueva criatura. ¿Qué significa esa nueva criatura? Que las otras personas no me va a afectar tanto lo que hagan. Sus acciones no van a generar un resultado de mi parte, por lo menos no tanto como al respecto de Abraham, porque evidentemente Dios hizo el diluvio y después la Torre de Babel y qué sé yo. Todas las cosas que Dios fue haciendo porque no le gustaba lo que hacía la gente acá abajo, efectivamente algún efecto tenían. Las buenas acciones, las malas acciones, etcétera, de la gente al respecto de Dios. Pero acá, al respecto de Abraham, Dios le dice, voy a hacer de ti una nueva criatura. Es decir, comienza, como dijimos al comienzo de todo, y el resumen de hoy también, comienza la Geule, comienza la redención, en donde Dios dice, yo me voy a conectar con esta gente, en este caso con Abraham, para que sus acciones tengan un efecto en mí, y a partir de Moshe Rabbeinu y en la entrega de la Toira, que el pueblo de Israel tenga un efecto en mí. Porque hasta ese momento las mitzvahs de él no despertaban tanto arriba, tanto, dice él. Alguna cosa así, algún efecto así. Pero ahora, a través de las mitzvahs de Abraham vino, despertaba arriba mucho, y proyectaba, y se usa de Eilo, un despertar de arriba para reparar el secreto del Shema Kadisha, del santo nombre de Dios. Por eso Abraham cumplía todas las mitzvahs incluso antes de que sean entregadas. Y esto surge de haré de ti un gran pueblo. Ahora bien, último capítulo. Quinto capítulo. Esta fuerza le fue dada a Abraham efectivamente en Baaretz, en la tierra de Israel. Como está escrito el Haaretz Asher Areko. Abraham tenía que ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Dónde va a pasar todo esto? El Haaretz Asher Areko. En la tierra que te mostraré. Y entonces ahí voy a hacer de ti un gran pueblo. Es decir, te voy a dar esta energía, me voy a conectar contigo, por así decir. Es decir, ¿por qué tenía que ser en la tierra? Porque las mitzvahs se llaman también zería, plantación, sembrar específicamente. Sembrar semillas. Y como está escrito, Ashreichem Zoirei Al Kol Maim Zoirei Atzedokes. Dichoso, dice el profeta, aquellos que siembran sobre agua, o sea, cerca del agua, porque evidentemente va a crecer, aquellos que siembran tzedaka, justicia, caridad, etc. Oir Zaru la Tzadik, hay una luz plantada, sembrada para el justo, etc. Las mitzvahs tienen que ver con zería, con sembrado. Ahora bien, el sembrado es en la tierra justamente, porque en la tierra está investida la fuerza, Koyach HaTzomeach, la fuerza de brotar, de crecer, para hacer crecer. Y cuando sembramos una semilla en la tierra, brota de esto un árbol muy grande, con frutos, que no hay absolutamente ninguna comparación entre los frutos del árbol y todo lo que nace con la semilla. Agarras una semilla de manzana, es marrón, es amarga, es desagradable, pero la plantás, la cuidás como corresponde, etcétera, que es un árbol que da manzanas, y montones de manzanas. No, es imposible pensar que todo ese resultado de años y años de manzanas y manzanas, etcétera, salió de una cosita así chiquitita. No hay comparación. Es decir, porque en la tierra, ¿de dónde salió toda esa fuerza entonces? ¿De esa semillita? No, de la tierra. La tierra tiene Koyach HaTzomeach, tiene una fuerza de hacer brotar y crecer, etc. Esa fuerza conectada con la semilla generó todo el árbol. Porque evidentemente si plantas una semilla de manzanos, sale manzanas. Plantas una semilla de naranjas, salen naranjas. Quiere decir que la semilla le da forma, por así decir, a esa fuerza de crecimiento que hay en la tierra. Pero el crecimiento surge de la fuerza de la tierra, no de la semilla. De la misma manera, las mitzvahs, los preceptos tienen que ser ba'aretz, en la tierra justamente. Y esto es la razón por la cual, incluso, esto es algo muy técnico, incluso Kriyas Shema, la lectura del Shema, que es una mitzvah,
es un precepto, a la mañana y a la noche leer el Shema, Shema Yisrael, Shema Elokeinu, Hashem Echad, que es en realidad una obligación de cada persona, Joivas Aguf. Cada persona tiene que decir el Shema, no importa dónde estás, en La Plata, en Israel o donde sea que estás. Sin embargo, la Toira dice sobre la lectura del Shema, Zoisa Mitzve, este precepto, Asher Anoich Metzavcha Laseis Ba'aretz. Este es el precepto que yo te mando a hacer en la tierra. Quiere decir que la lectura del Shema, a pesar de ser una obligación de la persona, igualmente está relacionada con la tierra. Tiene otro poder, otra fuerza en la tierra. Y por eso no está mencionado en la Toira, las acciones de Abraham Avinu hasta que llegó a la tierra de Israel, justamente. Porque Dios lo único que le dice es salir, salir de tu tierra, etcétera, de la casa de tu padre, toda la cosa. Pero después no sabemos más nada de Abraham. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó a la tierra de Israel. ¿Y qué está escrito respecto a la tierra de Israel? Vaita Eishel Bebershoa. Plantó un Eishel, que Eishel a varias traducciones, puede ser un árbol, o como dicen nuestros sabios, Agila, la Aleph. Eishel son 3 letras, Aleph, Shin, Lamed, Agila, Shtia, Levía. Comida, bebida y acompañamiento. Abraham actuaba y difundía monoteísmo en la tierra de Israel. Esto es lo que él hacía. Toda esta alabanza de Abraham Avinu, que él plantó ese árbol o ese hotel que tenía en la tierra de Israel, etc., todo esto fue justamente escrito Ba'aretz, en la tierra de Israel. Y no cuando estaba en Ur Kasdim. ¿Qué pasa? ¿De repente en el viaje entre Ur Kasdim y la tierra de Israel Abraham se volvió monoteísta? No. Si Dios habló con él en Ur Kasdim, le dijo andate de acá. E hizo grandes milagros para Abraham en Ur Kasdim también, lo tiraron dentro de un horno ardiente, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente cuando entra en la tierra de Israel, la Torá empieza a relatar lo que hizo Abraham, porque el efecto de lo que hizo Abraham era solamente en la tierra de Israel. A pesar de que Mistama podemos asumir que Abraham cumplía incluso en Ur Kasdim todas las mitzvot también. Y como dicen nuestros sabios, que a los 3 años Abraham reconoció a su creador, y como está escrito, Eike Vashoshua Bekoili, durante tantos años escuchaste mi voz, desde chiquitito. Abraham vivió 175 años. La palabra Eikev suma 172. Quiere decir que a partir de los 3 años, 175, pero 172, por supuesto que da 3, Eikev Vashoshua Bekoili. Abraham escuchó mi voz 172 años, dice Dios. Evidentemente a los 3 años ya se dio cuenta que hay un Dios. Y sin embargo no fue mencionada su alabanza, la de Abraham Avinu, solamente en la tierra de Israel. Es decir, ¿por qué es esto? Porque en Ur Kasdim no despertaba tanto proyecciones de él, o sea, Abraham Avinu, incluso con sus preceptos que cumplía en Ur Kasdim, no proyectaba, no bajaba la misma energía divina, no se conectaba igual con Dios como se conectaba en la tierra de Israel. Solo que las mitzvahs en Ur Kasdim fueron una preparación para las mitzvahs en Eretz Israel. Y por eso Dios le dijo, en Ur Kasdim lech lecho, andate de acá, en la Aretz Asher Areka, la tierra que te voy a mostrar. Es ahí, la posta, como quien dice, es en la tierra de Israel. Y en cuanto llegó a la tierra de Israel, entonces justamente los preceptos de él tuvieron un efecto e hicieron un despertar arriba para la reparación del secreto del santo nombre de Dios, etc. Porque las mitzvahs tienen que ver con la tierra justamente. En la tierra está investida la fuerza de brotación, de crecimiento, como fue mencionado anteriormente. Pero primero tenía que ser lech lecho. Primero tenía que salir de la tierra, donde estaba, que es el concepto de la conexión del alma, que está investida en el cuerpo con la raíz del alma. Y después, voy a hacer de ti un gran pueblo, es decir, voy a hacer de ti, como dice Midrash, una nueva criatura. Me voy a conectar con vos. Va a ser diferente. Como está escrito, y volvemos al comienzo del discurso, Kumelach, Reyasi Yafasi, levántate hacia ti, mi querida, mi hermosa, es decir, que primero tiene que haber tfila. Primero tiene que haber rezo. Después tiene que venir toira. Porque toda aquella persona que dice que solamente tiene toira, tampoco tiene toira, dice el Talmud. Solo que primero tiene que haber tfila. Y a través de esto se hace la toira, rayosi, parnasosi. Se hace la toira cuando es después de la tfila. Esto es una discusión talmúdica, si primero hay que estudiar y después rezar, o primero rezar y después estudiar. En la práctica hacemos las dos cosas. Sea como fuere, más allá de la discusión talmúdica, lo que el Rebbe está expresando es que a través de que uno se conecta, tfila,
conexión, Teufel Keilim, como explicamos en la clase pasada también, quien une partes de un recipiente roto, etc. A través de esto, la Torah que estudia se vuelve parnasa, se vuelve sustento. Pero no es sustento para uno, porque yo estudio Torah, tengo mucha recompensa, Dios me da muchos dólares. No, ese no es el punto. Como dicen nuestros sabios, Israel mefanesin laviun shabashamayim. El pueblo de Israel sustenta a su Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Proyectamos la presencia de Dios, como dice el Zohar. Reparamos el secreto del santo nombre de Dios. Este es el sustento, entre comillas, que le damos a Dios. Lo traemos a la tierra. Lo revelamos en la tierra. Y por eso acá también está escrito primero Lech Lecho. Primero vete. Y después a la tierra que te mostraré. Y después voy a hacer de ti un gran pueblo. Ahora bien, en el Zohar explica, voy a hacer de ti un gran pueblo. Y después el versículo dice, y te voy a bendecir, y voy a engrandecer tu nombre. Que esta era la pregunta que el Rebbe todavía no terminó de contestar. ¿Para qué quería Abraham fama, hacer su gran nombre, etcétera? Ya dijimos que hay una conexión. Pero acá va a ser más específica la respuesta de Agadlo Shemejo, engrandeceré tu nombre. El Zohar dice que esto es una proyección en 3 niveles. De vuelta, haré de ti un gran pueblo, ese es un nivel. En las palabras del Maimar Kavin, líneas, como si fuesen 3 columnas. Haré de ti un gran pueblo. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Son 3 líneas, 3 formas. Y el Rebbe lo dice así: haré de ti un gran pueblo es una proyección en forma de Kava Yomen, la línea derecha. En general se conecta la derecha con Gesed, con bondad, se ejemplifica una cosa con la otra. Porque grande es como está escrito, ¿quién es un gran pueblo? Que los tfilin, como dice el Talmud, los tfilin de Dios mismo. Nosotros cuando nos ponemos tfilin generamos que Dios se ponga tfilin, sea lo que fuera que quiere decir. Ahora no es el momento para todo el desarrollo. Y los tfilin de Dios que está escrito, Migoy Godel. ¿Quién es un gran pueblo como el pueblo de Israel? Por lo menos eso es lo que está escrito en una de las casitas, de las cajitas, digamos, de los tfilin. Son 4 cajitas en la cabeza. En una está escrito esto. ¿Quién es un gran pueblo como el pueblo de Israel? Que esto es el concepto de Gesed, bondad. Goy, Godel, Gedula, grandeza es Gesed, bondad. Porque grandeza es una expansión de la grandeza de Dios aquí abajo, es el concepto de Gesed, que se esparce, por así decir, la grandeza de Dios en el mundo. Perfecto. Esto es una línea. Vabarejejo, te bendeciré, es la línea izquierda. Kavasmoel, Gvura, severidad. ¿Por qué? La línea izquierda. Porque braja, toda bendición es de la línea izquierda. ¿Cómo sabes? Como está escrito, Mitzofon Zavia Asa. El norte, que es la izquierda, cuando uno ve al Beis Hamikdash como parado en el templo, viendo hacia la puerta del templo, no parado fuera del templo mirando al templo, al revés, parado dentro del templo mirando hacia afuera, la derecha es el sur y la izquierda es el norte. Entonces por eso el versículo dice, y nuestros sabios explican, Mitzafon Zaviasa, del norte viene perdón, el oro. Y como dicen nuestros sabios, el que quiere ser rico, Yatzfin, que mire para el norte, que rece, por así decir, pensando en esto. Y el Shulchan, la mesa que había en el Beis Hamikdash, en el templo, estaba en el norte, justamente en el lado izquierdo, que esto es el concepto de Gvura, severidad. Bien. Como está escrito respecto de la lluvia, por ejemplo, Gvura is Geshomim, el poder de la lluvia, que las lluvias son braja para el mundo, y acá conectó el Rebbe Gvura con braja, como dijimos anteriormente, vos querés riqueza, que es una bendición, Gvura, severidad, norte, izquierda, la lluvia también es braja, es bendición para el mundo, y sin embargo se llama Gvura is Geshomim, se llama el poder de la lluvia, la severidad de la lluvia. ¿Por qué se llama la lluvia Gvura? Porque caen gotitas. El concepto de Gvura es como repartir cosas, algo, partirlo un montón de pedacitos y decir, este va para acá, este va para acá, ser estricto y riguroso con cada porción. Esa lluvia, cada gotita, no es un baldazo de agua, ¡pum!, que cae del cielo todo junto, no. Cae pedacitos, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, una gotita, eso es Gvura, repartir y separar. Entonces esto, la lluvia representa Gvura, y la lluvia es braja, bendición. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham vino, haré de ti un gran pueblo, esto es Godel, Gedula, Gesed, grandeza.
Cuando Dios le dijo, va a Barejejo, voy a bendecirte, esto es Gbura, Braja, lluvia, ok, severidad. Y por último, Vagat lo Shemeja, engrandeceré tu nombre. Esto es la línea del medio. Ya dijimos derecha, izquierda, y hay una línea en el medio. Kava Emtsoy, etcétera, dice el Rebbe. Esto es lo que dice el Zohar sobre esta, entre comillas, bendición, este versículo que Dios le dijo a Abraham. Perdón, haré de ti un gran pueblo, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. De acuerdo a esto, vamos a entender la primera pregunta que preguntamos. ¿Qué virtud tiene para Abraham Avinu que Dios le dijo, engrandeceré tu nombre? ¿A mí qué me importa? ¿Abraham quería fama? Sin embargo, el asunto es, nuestros sabios dijeron Shimshon. Shimshon fue Sansón. Shimshon Agiber, el gran Shimshon, el valiente, fue un profeta. Perdón, fue un juez. Shoftim, fue un juez. Dijeron nuestros sabios sobre Shimshon, ¿por qué se llamaba así? Shimshon tenía el nombre de Dios, como está escrito, Shemesh Umogen Avaye Elohim. Sol y su cobertura son el nombre de Dios, Avaye, tetragramaton y el nombre de Elohim. Quiere decir que Shemesh y Avaye, Shimshon, es como soleado, una cosa así. Shemesh es sol, Shimshon es el sol, super sol, una cosa así. Entonces nuestros sabios dicen que Shimshon, este juez, tenía el nombre de Dios. Y de la misma manera nuestros sabios dicen Mordejai, de la época de Purim, y Megilas Esther, todo el relato de Esther, es Meiro Dagio. Moir es Meiro, es en arameo, Moir es una especie, como si fuese una especie aromática, y Dagio es pura. Quiere decir que cada nombre de los personajes de la Toira tienen una relación con Dios mismo. Es decir, que la raíz de su alma era un nivel que se llama Gesed, puro, Dagio, Meiro Dagio, Moir, era aromático y puro. Lo mismo ocurre con Abraham. ¿Cuál es la explicación del nombre de Abraham? Paréntesis, Abraham se llamaba justamente, lo digo a propósito así, Abraham. Después Dios le agrega una hey, Abraham. Después de que se hizo el bris, es otra historia. Acá estamos hablando de Abraham, antes de que se haga la circuncisión. Abraham es Av-Rom. Av significa padre, Rom significa elevado. Abraham es Av-Rom. Av significa Jochma. Padre es sabiduría, como está explicado en el Zohar en montones de lugares. Abba es Jochma, sabiduría. Rom es Roimemus, es elevación. Es decir, que Abraham es Roimemus a Jochma, es la elevación de este nivel que se llama Jochma, es decir, un nivel que en el Zohar se llama Jochma Estimoe, la sabiduría oculta, muy elevada. Y como dicen Hasides, Seichel Anel Amikol Rayan, era el intelecto, que yo lo mencioné anteriormente también, el intelecto más elevado de todo tipo de captación. El intelecto impresionante de Abraham. Surge entonces, que de vuelta, ¿sí? ¿Por qué trajimos a Shimshon, a Mordejai? Cada nombre tiene una explicación. Shimshon, el nombre de Dios, Mordejai tiene que ver con Gesed, Abraham, que es Jochma. Avram. Extremadamente elevada sabiduría. Surge entonces que su nombre alude a un nivel espiritual muy elevado. Y así como Shimshon se llamaba por el nombre de Dios, Shemesh Umogen, etc. Es decir, que su nombre era un canal a través del cual recibía energía de Dios. Y era Abraham que recibía Jochma, sabiduría elevada, porque era tan inteligente. Abraham tenía esta conexión con Dios. Y ese era el canal de conexión con él. Y con esto vamos a entender también por qué Dios le dice, Vagad lo shemejo, engrandeceré tu nombre. Abraham, el nombre de la persona, tiene una conexión con el canal de energía a través del cual recibe justamente su energía divina. En el caso de Abraham era Abraham. Y Dios le está diciendo, voy a engrandecer tu nombre. No porque Abraham quería fama. No. ¿Qué es lo que estaba buscando? Digamos, ¿qué es lo que Dios le ofreció a Abraham para que se vaya de su casa, etcétera? Voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué significa esto? Que va a crecer el canal de conexión de su nombre, el canal de energía de su nombre, a través del cual recibe la energía divina. Es decir, que va a recibir con un canal luz adicional de la esencia misma de Dios. Tenías un tubito así chiquitito para recibir energía divina, voy a hacer un coso así de grande. Voy a engrandecer tu nombre. ¿En qué aspecto? Jochma, sabiduría. Y va a tener más sabiduría todavía. Beria Hadash, una nueva criatura totalmente diferente, más de lo que tenía hasta ese momento. Eso es Vagad lo shemejo. Y por eso está escrito engrandeceré tu nombre, que es la línea del medio. Así dice el Zohar.
porque la línea del medio es como está escrito al respecto de la creación del Mishkan. Esto es clásico en Hasides, hay que tener en la cabeza la Toira para entender la conexión entre una cosa y la otra. Sobre el Mishkan está escrito, sobre el tabernáculo que construyó el pueblo de Israel en el desierto está escrito que había un nivel que conectaba todas las paredes. Las paredes estaban hechas de columnas. Las columnas tenían unos palos que unían esas columnas, pero había un palo en el medio que iba de punta a punta. Incluso nuestros sabios dicen que era un palo milagroso, porque giraba, doblaba. Era un palo que lo metías por una punta, doblaba y llegaba hasta el otro lado, a pesar de ser un palo rígido. Ese se llama el Briach Hatijo, no más Briach Mina Kotze la Kotze. Era el palo del medio que iba de un extremo al otro extremo. Todo el Mishkan. El Mishkan era como un rectángulo. Lo metías por esta parte del rectángulo y salía por la otra parte del rectángulo. Es decir, para poder proyectar luz, energía adicional de la esencia misma de Dios en el canal de Abraham a través de su nombre, justamente es a través de la línea intermedia, que es este Briach Hatijon, que está conectado con la esencia misma de Dios, de un extremo de la esencia de Dios hasta el extremo más bajo, Abraham vino. Y después está escrito, Ve Braja, serás bendición, le dice Dios a Abraham. Es decir, que esto es solamente una proyección de arriba en el mundo, los mundos superiores, en Atzilus, en esas tres líneas, solamente. Todo lo que Dios le prometió a Abraham va a quedar circunscripto a un mundo espiritual. Hasta que Dios le dijo, Ve Braja, serás bendición. ¿Qué significa? Pero que se proyecta aquí abajo en Bria, Yetzira y así, en los mundos inferiores, en este mundo material. Esto es a través de lo último que Dios le dice, Ve Braja, serás bendición. Que es el concepto de Malchus, el reinado divino, que es una breija, es como un canal que se proyecta aquí abajo, como un canal de agua que proyecta agua en recipientes, punto. Aquí termina el Maimer. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham, básicamente? Vamos a leer el paso de vuelta. Lech lecho mei artzejo. Vete hacia ti, hacia tu propia esencia. Tenés que conectar tu alma como está abajo con tu alma como está arriba. Esto es Mei Artzejo. Primero tenés que salir de todas las cuestiones que están relacionadas con tus deseos personales. Mimolá de Tejo al Rebbe no lo explicó, del lugar donde naciste. Ya dije la explicación que traen otros discursos hasídicos, acá el Rebbe no lo explica. Mimolá de Tejo, Umibeis Sabijo, de la casa de tu padre, transgrediste la voluntad de Dios, te saliste del camino, tenés que estar en el camino de Dios, en el camino que lleva al Gan Eden, al paraíso, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y después dice, te voy a hacer un gran pueblo, es decir, voy a hacerte una criatura nueva, tus acciones abajo van a tener un efecto aquí arriba. Y después dice, de vuelta, te voy a bendecir. Y esto el Zohar explica que tiene que ver con tres líneas, con la línea de Gesed, bondad, con severidad, con Gvura. Y después dice, engrandeceré tu nombre. No que te voy a dar fama, sino que el concepto es que voy a engrandecer el canal de conexión a través del cual yo, dice Dios, mando energía desde mi esencia a tu propio ser, a tu propia vida. Y todo eso Ve Braja se va a expresar aquí abajo en forma de Braja, Breija, va a ser un canal en donde la práctica no solamente quede toda la energía divina que ganaste y que juntaste en los mundos espirituales, que se exprese aquí abajo, que a través del estudio de Toira, de Hasides, podamos entender que hay significados extremadamente profundos en cada expresión de la Toira, en cada posuk, en cada versículo, en cada palabra, en cada letra, en cada coronita de cada letra, etcétera. Rabbi Akiva solía interpretar tilim alajos, montañas y montañas de leyes de cada una de estas cosas, de cada coronita, de cada letra, que podamos ver, Gal Einai, abre mis ojos, Gabiton y Flois mi toirasejo, podamos ver las maravillas de tu toira, le pedí al rey David a Dios que nosotros podamos ver estas maravillas también, y que en la práctica, pronto en estos días, venga Moshiach para que podamos verlo, y es braja, en forma de braja, de bendición, concreto, aquí abajo, como decía el Rebbe, le mata Maserat Fahim por debajo, en el mundo material, que podamos ver todos estos significados en cada uno de las revelaciones divinas que va a haber con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.